Vamos a entrar en el tema de los datos del COVID. Y también de datos vamos a hablar con nuestro colaborador tecnológico, Adrián López. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Tito? Adrián va a estar por aquí contándonos cositas sobre la tecnología, sobre distintos aparatos y sobre cualquier tema que tenga que ver con este universo. Y vamos a hablar de datos y vamos a hablar de COVID, aunque de una manera un poco distinta. Vamos a hablar de datos que probablemente podamos decir que son binarios o que son en código de ordenadores, en código de internet, ya nos lo va a explicar él. Y hablamos de un código que usan las impresoras 3D. Vamos a hablar de cómo la solidaridad se suma con estos datos y como resultado dan esto que nos va a contar hoy Adrián, los grupos Maker. Cuéntanos un poco de qué va esto. Sí, mira, pues cuando comenzó la pandemia, rápidamente, incluso antes del estado de alarma, los makers se organizaron y empezaron a ayudar y a cubrir las necesidades que esta pandemia estaba generando. Te voy a poner así un poquito en antecedentes. Vamos a viajar a aquel marzo. Imagínate que es jueves, día 12 de marzo, y los colegios en España siguen abiertos. La gente puede ir a comprar el pan tranquilamente sin mascarilla y encima abrazar al panadero si quiere. Y de Italia llegan noticias que asustan, pero aún parecen lejanas. Bien, pues en estas, Esther Borrao, una joven científica zaragozana, decide abrir un grupo de Telegram que aglutina a diferentes profesionales sanitarios, así como ingenieras, ingenieros y demás científicas y científicos. El objetivo de este grupo es comenzar a diseñar y construir un respirador artificial open source y de bajo coste, temiendo que se pueda llegar a la situación de colapso sanitario a la que se estaba llegando en Italia en aquel momento. Días más tarde, de hecho, el argumento se cumple y España comienza a notar los efectos de una crisis que paró el país y más adelante paró el mundo durante varios meses. Los materiales sanitarios comienzan a escasear y casi al mismo ritmo que los grupos de Telegram como este que había montado Esther, que por cierto se llama Coronavirus Maker, comienzan a crecer. Y de hecho no solo comienzan a escasear los respiradores, motivo por el cual se crean estos grupos, sino que productos sanitarios muchísimos más básicos comienzan a ser casi imposibles de conseguir. Mascarillas, viseras de protección, EPIs, batas, en fin, material básico para cualquier sanitario. Sí, que era además cuando se nos recomendaba, se nos decía mucho a la población, no uséis mascarillas FFP2 que tienen que ser para los sanitarios, que en ese momento, como faltaban, se nos decía eso. Eso es. Había una escasez bastante grande de mascarillas en general, pero de viseras en particular y de mascarillas FP2 en particular. O sea que había una escasez que al principio se temía que fuesen solo de maquinaria más específica como los respiradores, pero tal fue el impacto de la pandemia que al final la escasez llegó a elementos tan básicos de protección, pues eso, como mascarillas y demás. Recordamos todos las imágenes esas de los sanitarios cubriéndose con bolsas de basura, sí, porque no tenían otra cosa. Sí, reutilizando, alargando la vida de las mascarillas en un momento en el que era muy, muy complejo. Has soltado por ahí una palabra que yo creo que mucha gente a lo mejor no conoce y que como es la primera vez que hablamos de estos temas es importante dejar clara. El tema open source. ¿Qué es esto? Bueno, el open source es una filosofía que sobre todo la comparte mucha gente, pero sobre todo desde el movimiento maker se apuesta mucho por ella. Y es el hecho de crear cosas, de diseñar cosas, crear cosas, investigar y luego ponerlo todo a disposición del público general de manera y de manera colaborativa, de que no necesites hacer ninguna inversión para llegar a cierta información que al final nos podemos beneficiar todos. Es un poco lo que se habla a veces de código abierto, ¿no? En español, sí, porque esto nace nacen como para el software,
De hecho, open source, código abierto, hace referencia a lo que es el código fuente de diferentes programas, etcétera, que los puedes diseñar en abierto y tú compartes ese código para que cualquiera pueda hacer uso del mismo. Pero luego también se ha trasladado a objetos tangibles. Tú puedes diseñar, por ejemplo, un respirador, como estábamos hablando, open source. Vale, entiendo. Ahora, yo creo que llegaremos ahora a lo de los respiradores, pero previamente también vamos a entender esta palabra, este concepto del maker, el movimiento maker. ¿Qué son los maker? ¿Qué es este movimiento? Mira, te cuento. Un maker es una persona que simpatiza o participa de la llamada cultura maker, una subcultura que nace a finales del siglo XX y deriva de la cultura del DIY, que el do it yourself, de las siglas en inglés que significan hazlo tú mismo. Juan Palomo, como sí. comenta la revista, sí, como comenta la revista Wired, que es una revista de referencia tecnológica, en un artículo de 2013, desde la segunda revolución industrial los procesos de fabricación salen de los pequeños talleres de artesanos para llegar a las grandes fábricas. Y estos pequeños talleres artesanales, pues, pasan a un segundo plano y llegan a tener una importancia marginal o simplemente ser el lugar para desarrollar un hobby. Pero con el cambio de siglo parece que la tendencia cambia y con el movimiento maker apuesta un poco porque los procesos salgan de esas grandes fábricas y vuelvan a los talleres de cada uno. Sí. Poco a poco. Estamos en el cambio de página. De hecho, las impresoras 3D, por ejemplo, como esta que tengo aquí, son unas pequeñas fábricas que podemos tener cada uno en nuestras casas. También luego decirte que el movimiento maker se asienta en el constructivismo, es decir, aprender haciendo, y es un modelo open source, como acabamos de hablar, y que se basa en la colaboración, en compartir recursos. Y luego también, para darte así un dato un poco más político o filosófico político, hay gente que lo relaciona con el anticapitalismo, ¿no? Por esto de... Pues... Bueno, por lo que ya sabes. Es lo que la verdad que es lo que me ha venido a la cabeza es básicamente un poco eso, porque sonaba mucho... Descentralizar, que los medios de producción sean de tu propiedad, etcétera, etcétera. Suena. Claro, me tienta un montón lo de que tengas una impresora 3D al lado. Yo es una cosa que sabes que siempre defiendo un montón y que tiene que estar en marcha todo el tiempo. Si no creo que debas tenerla si no es imprimiendo todo el rato. Pero más allá de eso... Sí, a veces pareces como tener un robot que trabaja por ti y tú... Claro, tal. Y a un robot da menos... Moralmente es menos feo explotarlo, claro. Volviendo un poco al tema... Claro, cuando estuvimos en la primera ola, había mucho ruido informativo. Y a mí sé que me suena que se habló un poco de esto, de que había personas que empezaron por su cuenta a coser mascarillas, pero también me suena mucho esto que hablabas de las impresoras 3D y cómo se empezaron a organizar y empezaron a fabricar. Pero es verdad que creo que no se llegó a concretar muy bien la información, se mencionó un poco, pero luego no entramos a profundizar si estaban haciendo mascarillas, si hacían pantallas, si hacían respiradores, qué es lo que... ¿Cómo nacen? ¿Qué es lo que empiezan a fabricar entonces? Bueno, en un principio lo que los grupos estos se crean pensando en fabricar respiradores. Son grupos de ingenieros que tienen el objetivo de conseguir diseñar uno de estos respiradores artificiales que se pueda construir de una manera sencilla y barata, ¿no? Los respiradores se utilizan, eran tan importantes o son tan importantes porque se utilizan para pacientes con afecciones respiratorias graves, como los que causa el SARS-CoV-2. Y en aquellos meses de primavera pues escaseaban bastantes. En España se crean varios grupos, entre ellos destacan dos para mí. El de la Resistencia Team, de ingenieros asturianos, con su respirador Respirator 23, que está basado en un sistema de ventilación manual Jackson Rees. Y otro destacado respirador es el Open Ventilator, que es de la red de jóvenes científicos Celera, en el que también se involucran diferentes instituciones como la Universidad Rey Juan Carlos. Y este último, de hecho, fue finalmente aprobado por Sanidad para
para usos en casos extremos. Claro, esto es un tema importante porque eso también sucedía con las mascarillas, que había gente que de repente cosía mascarillas en casa, pero no había homologación, que al final la homologación de las mascarillas es una cosa muy concreta que tiene que pasar por ciertos filtros. Me dices que hay una que sí que pasó la homologación de sanidad. Un respirador, sí, el respirador Open Ventilator de la red Celera. Claro, ¿cómo funcionan estos ventiladores? Porque a priori también te digo que siempre lo que se ha visto en la tele es impresoras 3D haciendo muñequitos o haciendo cosas de estas. Cabe a pensar que un respirador es una cosa muy compleja. Cuéntanos. Te cuento, de hecho, como te decía, estos grupos nacieron como para estos respiradores, para la gente que tuviese impresoras 3D, pero al final estos respiradores casi no llevan piezas impresas en 3D, llevan piezas que se utilizan para fabricarlas, otros procesos como puede ser el corte numérico, el CNC, el corte de plasma de materias primas más resistentes como el metal, etcétera. Porque el diseño de estos respiradores se basan en mecanismos de ventilación asistida manuales. Que el mecanismo de estas máquinas, que las hemos visto alguna vez en películas, son como una especie de balón. Sí. Que un balón de aire que llevan aparejado un tubo, que es el que va al sistema respiratorio del paciente, y al comprimirse manualmente ese balón, hace las veces de expiración y expiración del paciente, ayudándole y asistiéndole con la respiración. Entonces, estas máquinas lo que hacen es, tienen para sujetar ese balón, y es la propia máquina, en vez de tener a una persona, un sanitario, que tenga que estar activándolo manualmente, la máquina va comprimiendo y descomprimiendo el balón, a unos ritmos muy concretos que atienden a los datos que ofrecen unos sensores que tiene instalado la máquina sobre el propio balón y sobre el paciente, y eso hace que emule la respiración de una persona sana y ayuda a la mecánica de la respiración. Sí, que un poco es esto que comúnmente, o el pueblo llano, a veces yo siempre lo he conocido como la pera. Una pera que aprietas y es la que exhala el aire, o al menos por aquí, por mi zona, siempre la han llamado una pera de aire. Algo así. Vale. Pero dime. También o sea, quiero decir que estos artilugios no solo se utilizan para temas de respiración. De hecho, el respirador, el Respirator 23 del equipo asturiano que te decía, está basado en el sistema Jackson Rees, que, para que te hagas una idea, es un sistema que se inventó en los 50, un médico que se llamaba Jackson Rees, y se utilizaba para anestesiar a niños pequeños, ¿sabes? Se utilizaba para anestesia en pediatría. O sea que es de verdad muy complejo, y yo tampoco soy experto en el tema, y creo que se explica un poco a grosso modo cómo funciona muy por encima. Sí. Claro. Entonces, estos grupos de este movimiento maker que se formó alrededor de la pandemia del SARS-CoV, se centraron entonces en el tema de los respiradores, y han estado fabricando respiradores. Sí, estos dos grupos sí, pero como te decía antes, la fabricación de un respirador, de cualquier respirador, y más un open source, es muy complicada. Entonces, esos respiradores se fueron haciendo en grupos más reducidos, multidisciplinares, en los que no había tanta gente, quizá también por una necesidad, porque es mucho más difícil coordinar a 15.000 personas que a un equipo de 20 ingenieros y médicas, ¿no? Entonces, estos grupos de Telegram de los que hablábamos antes, y sobre todo el principal, que es Coronavirus Maker, van creciendo en número de gente que quieren hacer piezas para ventiladores. Pero ¿qué pasa? Que luego va avanzando la pandemia y vemos que no solo son respiradores, que son equipamiento muy especializado sanitario, sino que se necesitan cosas mucho más básicas, como las que hablábamos antes, de máscaras, mascarillas, abrepomos para las puertas, diademas para la mascarilla, para que se acomode mejor en la cara, muy valorada, por cierto, por los sanitarios, porque así no les tira de las orejas durante las largas horas. Entonces, al final, este grupo grande se va subdividiendo en grupos más pequeños, a nivel regional y tal, que se autogestionan ellos la logística de conseguir materiales, imprimirlos en las impresoras y luego distribuirlos a los puntos de necesidad. Como hablábamos, esto no estaba
esto no estaba homologado, entonces muchas veces igual en vez de llevarlos a hospitales, los llevaban a residencias o los llevaban a comisarías o a puntos del SAMER. Es decir, allí donde se necesitaba de manera más urgente. Sí, sí, claro, todo esto hablando de este periodo tan complejo en el que nos movíamos al principio de todo esto. A mí, yo es que estoy encantado, o sea, me parece una filosofía muy positiva y me parece que teniendo en cuenta cómo surgió todo, que este movimiento saliera adelante y se pudiera, ya con que se fabricara un solo respirador ya me parece interesante, y luego aparte el extra de seguir intentando colaborar en otras cosas. Desde luego, muy interesante lo de... La verdad es que es un gusto y yo creo que aquí también hay que agradecer a la gente que en un principio empieza a coordinar todo, como hablábamos antes de Esther Borao, esta científica zaragozana, y luego más gente que participó dirigiendo todo esto, como puede ser el programa La Hora Maker, que es un programa que hace un chico así aquí en España, que se encargaba de cómo extender las noticias y Sí. ir coordinando un poco de manera muy general. Que por otro lado, eso que no quite lo importante que es que haya homologación para que la gente pueda de verdad sentirse a gusto y tranquila con los elementos que le tienen que proteger, que eso no... Por supuesto. O sea, por supuesto, esto nace cubriendo una necesidad que no debería cubrirla un grupo de gente anónima. Efectivamente. Estas necesidades deberían cubrirse desde las instituciones. Efectivamente. Pero bueno, también, de todas maneras, aunque eso debería ser así, también tranquiliza un poco saber que hay gente dispuesta siempre a ayudar, ¿no? Completamente. Eso es un gusto. Incluso gente de grupos de señores y señoras que se ponían a coser mascarillas, que ellos no lo saben, pero también son makers. Sí, al final sí, completamente. Todo el mundo. La gente es cosas que no sabe que es. Eso es una cosa... Es que al final el hecho de hacer cosas manualmente es intrínseco al ser humano. Todos tenemos a un maker dentro. Completamente. Con esa frase nos quedamos. Todos tenemos un maker dentro. Adrián, muchas gracias. Muchas gracias por esta investigación, por esta explicación. Nada, muchas gracias a ti. Y vamos Encantado a de participar por primera vez. Nada, aquí esta es tu casa y te iremos viendo de vez en cuando para resolver dudas sobre todos estos temas. Continuamos el programa y en este día en el que...